En el corazón de Madrid, en el piso 47 del imponente rascacielos de cristal y acero Plaza Empresarial, María González empujaba silenciosamente su carrito de limpieza, siendo el único sonido en los pasillos el suave chirrido de las ruedas. María, de 52 años, llevaba 15 años limpiando este edificio, conocía cada rincón, cada oficina, cada secreto que las paredes parecían susurrar en la quietud de la madrugada. Pero había un lugar, una habitación, que permanecía como un misterio inquebrantable: la oficina privada del señor Eduardo Mendoza, el multimillonario dueño del imperio inmobiliario más grande de España. Esa mañana de octubre, mientras el sol dorado se filtraba a través de los enormes ventanales, María se detuvo frente a la puerta de caoba maciza que llevaba la placa dorada, en Mendoza, privado. Como todos los días durante estos 15 años, probó el picaporte. Como siempre, estaba cerrado con llave. El señor Mendoza había sido muy claro desde el primer día: María, puedes limpiar toda la planta, excepto esta habitación. Jamás, bajo ninguna circunstancia, debes entrar aquí. Su voz había sonado extrañamente tensa, casi suplicante, como si escondiera algo que dolía profundamente. María había respetado esa regla religiosa durante década y media. Había visto a empleados ser despedidos por intentar curiosear, había escuchado rumores en los pasillos sobre lo que podría contener esa misteriosa oficina. Algunos decían que era donde guardaba documentos de negocios ilegales, otros susurraban que era un altar dedicado a su difunta esposa, Carmen, quien había muerto en un trágico accidente automovilístico hace 18 años. María nunca había participado en esas especulaciones. Era una mujer trabajadora, honesta, que valoraba su empleo y respetaba las reglas. Pero esa mañana, algo era diferente. Mientras pasaba el trapo por el marco de la puerta, notó algo que nunca había visto antes: un pequeño destello dorado en el suelo, medio oculto bajo la alfombra persa que decoraba la entrada. Se agachó con curiosidad y sus dedos tocaron metal frío. Era una llave antigua de latón con intrincados grabados que parecía haber estado allí por mucho tiempo. El corazón de María comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor en el pasillo vacío, escuchó atentamente. El silencio era absoluto. El señor Mendoza no llegaría hasta las 9 de la mañana, y eran apenas las 6:30 de la mañana. Sus manos temblaron ligeramente mientras sostenía la llave, sintiendo su peso, su importancia. Una voz en su cabeza le decía que la devolviera al lugar donde la encontró, que siguiera con su rutina y olvidara lo sucedido. Pero otra voz, más fuerte, más curiosa, susurraba: ¿y si esta es la llave de esa habitación? ¿Y si el destino quería que la encontraras? María había perdido a su propia hija, Isabela, hace 18 años, el mismo año en que murió la esposa del señor Mendoza. Isabela tenía solo 16 años cuando desapareció una noche lluviosa de noviembre. Había salido con amigos y nunca regresó. La policía buscó durante meses, siguieron cada pista, cada rumor, pero Isabela simplemente se había desvanecido como si la tierra se la hubiera tragado. Los años de búsqueda infructuosa habían dejado en María un vacío que nada podía llenar, una herida que sangraba en silencio cada día. Con la llave apretada en su puño, María recordó esa noche terrible hace 18 años. Había estado esperando a Isabela hasta las 3 de la madrugada, llamando desesperadamente a sus amigos, a la policía, a cualquiera que pudiera ayudarla. Al día siguiente, había tenido que venir a trabajar porque no podía permitirse perder el empleo. Era madre soltera y necesitaba el dinero para continuar la búsqueda de su hija. Recordaba vívidamente cómo el señor Mendoza la había encontrado llorando en el baño esa mañana. En lugar de regañarla, le había ofrecido una semana libre pagada y le había dicho: María, entiendo el dolor de perder a alguien que amas. Si necesitas cualquier cosa, cualquier ayuda para encontrar a tu hija, solo tienes que pedírmelo. Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Isabela nunca fue encontrada,
y María aprendió a vivir con ese agujero en su corazón, dedicándose al trabajo como una forma de mantenerse cuerda, de evitar hundirse en la desesperación total. Ahora, con esa llave en sus manos, María sintió algo que no había experimentado en años: esperanza mezclada con terror. ¿Qué pasaría si esta llave realmente abría la habitación del señor Mendoza? ¿Qué pasaría si dentro encontraba respuestas a preguntas que había dejado de hacer? ¿O qué pasaría si encontraba algo que destruyera por completo la imagen que tenía del hombre que había sido tan comprensivo con su dolor? Los minutos pasaron como horas mientras María permanecía inmóvil frente a la puerta. Finalmente, como movida por una fuerza invisible, insertó la llave en la cerradura. El metal encajó perfectamente, y con un clic suave que resonó como un trueno en el silencio, la puerta se abrió. La habitación que se reveló ante sus ojos era completamente diferente a todo lo que había imaginado. No era una oficina tradicional con escritorio y archivadores, sino algo que parecía salido de un museo personal o un santuario. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cientos de ellas, todas cuidadosamente enmarcadas y organizadas. Había fotografías de una mujer hermosa de cabello castaño que María reconoció como Carmen, la difunta esposa del señor Mendoza, pero había algo más, algo que hizo que el aire se atorara en sus pulmones. Entre las fotografías de Carmen, había otras imágenes. Jóvenes, todas mujeres, todas aparentando entre 15 y 20 años. Pero lo que hizo que el mundo de María se tambaleara fue que, en el centro de una de las paredes, enmarcada en oro y iluminada por una pequeña lámpara especial, estaba una fotografía de su hija Isabela. María se acercó con pasos vacilantes, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. La fotografía era de Isabela a los 16 años, la misma edad que tenía cuando desapareció. Estaba sonriendo, vestida con un vestido azul que María recordaba perfectamente porque se lo había comprado para su cumpleaños. Pero lo más perturbador era que la fotografía parecía haber sido tomada en una habitación elegante, con muebles costosos de fondo, no en su modesto apartamento. Con manos temblorosas, María examinó las otras fotografías. Había al menos 20 jóvenes diferentes, todas hermosas, todas con esa misma sonrisa que parecía forzada cuando se miraba con atención. En la esquina inferior derecha de cada fotografía había una pequeña etiqueta con un nombre y una fecha. La etiqueta de Isabela decía: Isabela González, noviembre 2005. El horror se apoderó de María como una ola fría. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué el señor Mendoza tenía una fotografía de su hija desaparecida? ¿Y quiénes eran todas esas otras jóvenes? Sus manos buscaron su teléfono móvil para llamar a la policía, pero entonces notó algo más que la hizo detenerse. En una mesa de caoba en el centro de la habitación, había un álbum de cuero abierto. Se acercó con el corazón martilleando en su pecho y leyó la página abierta. Era un diario, escrito con la elegante caligrafía del señor Mendoza. 15 de noviembre de 2005. Hoy encontré a otra joven en problemas. Isabela, de solo 16 años, estaba en la calle bajo la lluvia, llorando. Me dijo que había tenido una pelea terrible con su madre y que no tenía a dónde ir. No podía dejarla allí, no después de perder a Carmen. La traje a casa, le di comida caliente y ropa seca. Le dije que podía quedarse hasta que las cosas se calmaran con su familia. María siguió leyendo con incredulidad. 16 de noviembre de 2005. Isabela sigue aquí. He intentado convencerla de que llame a su madre, pero dice que no puede enfrentar la decepción en sus ojos. Dice que había estado experimentando con drogas y que su madre la mataría si se enterara. Le he ofrecido ayuda para rehabilitarse, pero necesita tiempo para decidir. 20 de noviembre de 2005. Isabela ha aceptado ir a un centro de rehabilitación privado en Suiza. Es caro, pero tengo los recursos. Lo único que me pidió es que no contacte a su madre hasta que esté limpia y pueda enfrentar las consecuencias de sus acciones. Dice que necesita al menos un año, quizás 2. He accedido a respetar su decisión. Las páginas siguientes documentaban envíos de dinero,
informes médicos, cartas de Isabela desde el centro de rehabilitación. María leyó con lágrimas corriendo por sus mejillas. Querido señor Mendoza, han pasado 6 meses desde que llegué aquí y finalmente me siento como una persona nueva. Los doctores dicen que mi recuperación va muy bien, pero aún no me siento lista para enfrentar a mi madre. Sé que debe estar sufriendo, pero necesito estar completamente segura de que no volveré a caer en las drogas antes de regresar a casa. Por favor, cuide de ella de alguna manera, sin que sepa que viene de usted. Isabela. María temblaba mientras pasaba las páginas. Había más cartas, fotografías de Isabela en el centro de rehabilitación, reportes médicos que mostraban su progreso. Pero entonces llegó a una página que la destrozó. 12 de enero de 2007. Recibí la llamada más terrible de mi vida. Isabela murió en un accidente de montaña durante una excursión terapéutica. Los doctores dicen que la avalancha fue inesperada, que no hubo manera de preverla. Mi hermosa niña, que había luchado tanto por recuperarse, se ha ido para siempre. ¿Cómo le digo esto a su madre? ¿Cómo le explico que su hija estuvo viva todos estos años y que yo sabía dónde estaba? ¿Cómo le digo que traté de hacer lo correcto respetando los deseos de Isabela, pero que al final no pude protegerla? 15 de enero de 2007. He tomado la decisión más difícil de mi vida. No le diré a María la verdad. No le diré que Isabela estuvo viva durante más de un año después de su desaparición. No le diré que murió cuando finalmente había encontrado la fuerza para recuperarse. Sería demasiado cruel darle esperanza para luego destruirla completamente. Prefiero cargar con este secreto yo solo. María se desplomó en una silla, el álbum cayendo de sus manos. Todo este tiempo, durante 15 años, había trabajado para el hombre que conocía la verdad sobre lo que le había pasado a su hija. Su jefe, que había sido tan comprensivo, tan amable, había estado cargando con este terrible secreto todos estos años. Siguió explorando la habitación con piernas temblorosas. En un armario encontró más álbumes, cada uno dedicado a una joven diferente. Todas las historias eran similares. Chicas en problemas, chicas que habían huido de casa, chicas adictas a las drogas o en situaciones desesperadas. El señor Mendoza las había encontrado en las calles, las había ayudado, les había pagado tratamientos, educación, oportunidades de una nueva vida. María leyó historia tras historia. Carmen había sido la primera, cuando era solo la novia del señor Mendoza. Ella había inspirado su misión de ayudar a jóvenes en problemas. Después de la muerte de Carmen, él había continuado ayudando a estas chicas como una forma de honrar su memoria y lidiar con su dolor. Algunas de las historias tenían finales felices. Chicas que se habían rehabilitado, terminado la universidad, formado familias, enviado cartas de agradecimiento años después. Pero otras, como la de Isabela, habían terminado en tragedia. El señor Mendoza había documentado meticulosamente cada caso, guardando cada carta, cada fotografía, cada momento de alegría y dolor. En el último álbum, María encontró una carta fechada apenas 3 meses atrás. Para quien encuentre esta habitación después de mi muerte. He vivido con secretos que han pesado en mi alma durante décadas. Ayudar a estas jóvenes ha sido tanto mi salvación como mi condena. Cada una representaba una oportunidad de salvar a alguien que no pude salvar. Mi querida Carmen, que murió tan joven, con tantos sueños por cumplir. María González, si eres tú quien está leyendo esto, quiero que sepas que tu hija Isabela fue una de las personas más valientes que he conocido. Luchó contra sus demonios con una fuerza extraordinaria y casi había ganado la batalla. Su último deseo era regresar a casa contigo, limpia y sobria, para pedirte perdón y reconstruir su vida. Sé que cometí un error al no decirte la verdad, pero esperaba poder entregártela viva y saludable. En el cajón de la derecha encontrarás todas las cartas que Isabela escribió para ti pero nunca se atrevió a enviar. También encontrarás el dinero que había ahorrado para darte una vida mejor cuando regresara. Quería comprarte una casa, enviarte de vacaciones, darte todo lo que sintió que te había quitado con su adicción.
María, tu hija te amaba más de lo que las palabras pueden expresar. Habló de ti todos los días durante su tratamiento. Su mayor motivación para recuperarse eras tú. Perdóname por robarte la oportunidad de decirle adiós. María abrió el cajón con manos temblorosas y encontró un sobre grueso con su nombre escrito con la letra de Isabela. Dentro había más de 20 cartas, todas dirigidas a ella. Las leyó una por una, llorando inconsolablemente. Querida mamá, han pasado 3 meses desde que me fui, y cada día pienso en ti. Sé que debes estar desesperada, preguntándote dónde estoy, si estoy bien, si estoy viva. Quiero correr a casa y abrazarte, pero sé que primero tengo que arreglar el desastre que hice de mi vida. Las drogas me convirtieron en alguien que no reconozco, alguien que te lastimó de maneras que nunca podré perdonarme. Mamá, hoy cumplí 6 meses limpia. Los doctores dicen que estoy progresando bien, pero aún tengo pesadillas sobre las cosas terribles que hice cuando estaba usando. Recuerdo haberte robado dinero, haberte mentido, haberte gritado cuando solo trataste de ayudarme. El señor Mendoza me dice que tú me perdonarás, pero no sé si puedo perdonarme a mí misma. Querida mamá, finalmente me siento como yo misma otra vez. Han pasado 10 meses, y por primera vez en años, puedo mirarme en el espejo sin sentir asco. Estoy aprendiendo a tocar la guitarra, como siempre quisiste que hiciera. Cuando regrese a casa, te tocaré todas tus canciones favoritas. El señor Mendoza dice que puedo regresar pronto, y estoy tan emocionada que apenas puedo dormir. La última carta estaba fechada solo 2 días antes del accidente. Mamá querida, esta será la última carta que escribo desde aquí porque en una semana estaré en casa contigo. He estado limpia durante más de 1 año, y los doctores dicen que estoy lista. El señor Mendoza ha sido tan amable. Ha pagado por todo mi tratamiento y nunca me ha juzgado. Me dice que tú también mereces conocer la verdad, y estoy de acuerdo. Cuando llegue a casa, te contaré todo. Mamá, quiero que sepas que durante este tiempo he trabajado y ahorrado dinero. Quiero comprarte una casa nueva, una donde podamos empezar de nuevo. Quiero cuidarte como tú me cuidaste a mí. Quiero que estés orgullosa de la mujer en que me he convertido. Te amo más que a mi propia vida. Nos vemos pronto. Tu hija que regresa a casa, Isabela. María sollozaba tan fuertemente que apenas podía respirar. Su hija había estado viva, luchando, trabajando para regresar a ella. Había estado a solo 1 semana de volver a casa cuando el destino cruel se la arrebató para siempre. En el mismo cajón encontró una cuenta bancaria a su nombre con una cantidad que la dejó sin aliento. 250 euros. Una nota adjunta explicaba que era el dinero que Isabela había ahorrado trabajando durante su rehabilitación, más los intereses que se habían acumulado durante todos estos años. De repente, María escuchó el sonido del ascensor llegando al piso 47. Miró su reloj. Eran las 9 menos 15 de la mañana. El señor Mendoza había llegado temprano. Rápidamente guardó las cartas, cerró los álbumes y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de salir, tomó una última mirada a la fotografía de Isabela en la pared. «Perdóname, mi amor», susurró. «Perdóname por no haber sabido que estabas luchando». Salió de la habitación justo cuando escuchó los pasos del señor Mendoza acercándose por el pasillo. Cerró la puerta cuidadosamente, guardó la llave en su bolsillo y fingió estar limpiando los ventanales cercanos. «Buenos días, María», dijo el señor Mendoza con su voz usual, pero María notó algo diferente en su tono. Parecía más cansado, más frágil que de costumbre. «Buenos días, señor Mendoza», respondió María, tratando de mantener su voz estable. El señor Mendoza se detuvo frente a su oficina privada y miró la puerta por un largo momento. Luego se giró hacia María con una expresión extraña. «María, ¿alguna vez has encontrado algo que cambiara completamente tu perspectiva sobre la vida?» La pregunta la tomó por sorpresa. «¿A qué se refiere, señor?» «Nada. Olvídalo. Solo pensamientos de un viejo». Se dirigió hacia su oficina principal, pero se detuvo de nuevo. «María,
Si algún día necesitas hablar sobre cualquier cosa en absoluto, quiero que sepas que mi puerta siempre está abierta para ti. El resto del día pasó en una neblina para María. Trabajó mecánicamente, pero su mente estaba consumida por todo lo que había descubierto. ¿Debería confrontar al señor Mendoza? ¿Debería pretender que nunca había entrado en esa habitación? ¿Cómo podía procesar el hecho de que había pasado 15 años buscando respuestas que estaban tan cerca de ella? Esa noche, María no pudo dormir. Se quedó despierta leyendo y releyendo las cartas de Isabela, llorando por la hija que había perdido no una, sino 2 veces. Había perdido a Isabela cuando ella huyó a los 16 años, pero había recuperado una versión de ella a través de estas cartas, solo para perderla de nuevo al saber que había muerto cuando estaba a punto de volver a casa. Al día siguiente, María llegó al trabajo determinada a hablar con el señor Mendoza. Había pasado toda la noche preparando lo que le diría, cómo le preguntaría sobre Isabela sin revelar que había entrado en la habitación prohibida. Pero cuando llegó al piso 47, encontró una ambulancia y varios paramédicos. Su corazón se detuvo. ¿Qué pasó?, le preguntó a Carlos, el guardia de seguridad. El señor Mendoza, dijo Carlos con voz sombría. Su secretaria lo encontró esta mañana en su oficina. Parece que tuvo un ataque al corazón durante la noche. María corrió hacia la oficina principal, donde vio al señor Mendoza en una camilla, conectado a varios equipos médicos. Estaba consciente pero pálido, muy pálido. Cuando la vio, le hizo una señal para que se acercara. Los paramédicos protestaron, pero él insistió. María, susurró con voz débil. Hay algo que tengo que decirte. No se esfuerce, señor Mendoza. Puede esperar. No puede esperar. Sus ojos la miraron con una intensidad que la asustó. Tu hija, Isabela. El corazón de María se detuvo. ¿Qué pasa con Isabela? Yo la conocí. Traté de ayudarla. Su respiración era laboriosa. La habitación. La llave está en mi escritorio. Top drawer. Lado derecho. Los paramédicos lo interrumpieron, diciendo que tenían que llevárselo inmediatamente. Mientras se lo llevaban en la camilla, el señor Mendoza logró decir una última cosa. Perdóname, María. Perdóname por no haberte dicho la verdad antes. María se quedó sola en la oficina, temblando. El señor Mendoza sabía que ella había estado en la habitación. ¿Cómo era posible? ¿Había estado esperando todos estos años a que ella encontrara la llave? Fue al escritorio y abrió el cajón superior derecho. Allí encontró una carta con su nombre, fechada de esa misma mañana. Querida María, si estás leyendo esto, significa que finalmente has encontrado la habitación y has aprendido la verdad sobre Isabela. También significa que probablemente yo esté muerto o muy cerca de estarlo, porque he estado esperando este momento durante 15 años. Dejé la llave donde sabía que la encontrarías porque ya no podía cargar más con este secreto. Cada día que trabajabas en este edificio, cada sonrisa que me dabas, cada buenos días que intercambiábamos, era como una puñalada en mi corazón porque sabía lo que sabía y no podía decírtelo. Isabela me hizo prometerle que no te contactaría hasta que ella estuviera lista, y yo respeté esa promesa incluso después de su muerte porque pensé que sería más cruel darte esperanza y luego destruirla. Pero he vivido con esa decisión durante 15 años, y ahora sé que me equivoqué. Tenías derecho a saber, tenías derecho a leer sus cartas, a saber que te amaba, a saber que luchó por regresar a ti. El dinero en la cuenta es tuyo por derecho. También he modificado mi testamento. La habitación y todo su contenido te pertenecen ahora. Las historias de todas esas jóvenes, incluyendo la de Isabela, deben ser contadas. Deben ser recordadas. María, tu hija fue extraordinaria. Era valiente, inteligente, determinada. Su adicción no la definía. Su lucha para superarla sí. En sus últimos meses, había encontrado la paz consigo misma y tenía tantos planes para el futuro contigo. Por favor, perdóname por todos estos años de silencio. Perdóname por robarte la oportunidad de estar con ella en sus últimos días. Pero por favor, también entiende que traté de hacer lo que creí que era correcto en ese momento.
Vive tu vida, María. Usa el dinero para ser feliz, para viajar, para hacer las cosas que siempre quisiste hacer pero no pudiste porque estabas trabajando tan duro. Isabela querría que fueras feliz. Con todo mi respeto y mis más profundas disculpas, Eduardo Mendoza. María leyó la carta 3 veces antes de que las lágrimas la impidieran continuar. Miró a su alrededor en la oficina donde había limpiado durante 15 años, donde había trabajado para un hombre que conocía el secreto más importante de su vida. 3 días después, María estaba sentada en el hospital al lado de la cama del señor Mendoza. Los doctores habían estabilizado su condición, pero dijeron que había sufrido un ataque severo y que su recuperación sería larga y difícil. ¿Por qué?, le preguntó María suavemente. ¿Por qué no me dijiste desde el principio? El señor Mendoza cerró los ojos, lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque era un cobarde, admitió. Porque cada día que pasaba se hacía más difícil decir la verdad. Porque después de que murió, pensé que sería más cruel darte esperanza y luego destruirla. Pero perdí 15 años, dijo María. 15 años en los que podría haber sabido que ella me amaba, que luchó por regresar a mí. Lo sé, y no hay perdón para eso. Pero María, quiero que sepas una cosa. Isabela habló de ti todos los días. Cada decisión que tomó durante su rehabilitación fue pensando en ti. Quería ser la hija de la que pudieras estar orgullosa. María tomó la mano del señor Mendoza. Ya estaba orgullosa de ella. Siempre lo estuve, incluso cuando estaba perdida en las drogas. Era mi hija, ella lo sabía. En su corazón, ella lo sabía. Permanecieron en silencio por un largo momento antes de que María hablara de nuevo. Las otras chicas en la habitación. ¿Todas sus historias son reales? Cada una. Algunas tuvieron finales felices, otras no. Pero todas merecían una oportunidad, tal como Isabela la mereció. ¿Qué vas a hacer ahora con todo eso? El señor Mendoza la miró con ojos cansados pero determinados. Eso depende de ti ahora. La habitación es tuya, las historias son tuyas. Puedes hacer lo que creas correcto con ellas. María pasó las siguientes semanas visitando al señor Mendoza en el hospital y explorando más profundamente la habitación. Leyó cada historia, cada carta, cada documento. Conoció a Isabela de maneras que nunca había podido cuando estaba viva. Leyó sobre sus miedos, sus esperanzas, sus sueños para el futuro. También comenzó a contactar a algunas de las otras jóvenes que habían sido ayudadas por el señor Mendoza y que aún estaban vivas. Muchas de ellas tenían ahora familias propias, carreras exitosas, vidas que nunca habrían sido posibles sin su intervención. Una de ellas, Carmen, llamada así en honor a la difunta esposa del señor Mendoza, era ahora doctora y trabajaba con jóvenes adictas. Cuando María la contactó, Carmen lloró. El señor Mendoza me salvó la vida, dijo. Literalmente, estaba viviendo en las calles, vendiéndome por drogas, cuando él me encontró. Me dio una oportunidad que nadie más me habría dado. ¿Sabías de Isabela?, preguntó María. Sabía que había otras chicas, pero nunca conocí detalles. El señor Mendoza era muy cuidadoso con nuestra privacidad, pero sí sé que él cargaba con mucho dolor, mucho más de lo que una persona debería cargar sola. 2 meses después del ataque cardíaco, el señor Mendoza fue dado de alta del hospital. María había tomado una decisión sobre su futuro y sobre la habitación. Quiero convertir esa habitación en algo más, le dijo durante su primera visita a su casa. Quiero crear una fundación para ayudar a jóvenes en problemas, como tú lo hiciste, pero de manera más organizada, más transparente. Los ojos del señor Mendoza se iluminaron por primera vez en meses. ¿Harías eso? Isabela querría que lo hiciera. Y creo que Carmen también lo querría. María sacó un papel de su bolso. Ya he hablado con algunos abogados. Podemos usar el dinero que Isabela ahorró como fondos iniciales, y tú puedes contribuir si quieres. María, eso sería el honor de mi vida. Hay una condición, dijo María firmemente. Nada de secretos. Las familias siempre sabrán dónde están sus hijos. Trabajaremos con ellas, no alrededor de ellas. Estoy completamente de acuerdo. Aprendí de la manera más difícil que los secretos solo traen dolor.
La Fundación Isabela se estableció oficialmente 6 meses después. La habitación del piso 47 se convirtió en el centro de operaciones, pero ahora era un lugar de esperanza en lugar de secretos. Las fotografías de las jóvenes ayudadas por el señor Mendoza se mantuvieron en las paredes, pero ahora cada una tenía también una actualización sobre sus vidas actuales. María dejó su trabajo de limpieza y se convirtió en la directora de la fundación. Utilizó su experiencia como madre que había perdido una hija para conectar con otras familias en crisis. El señor Mendoza, recuperándose lentamente de su ataque cardíaco, se convirtió en el consejero financiero y mentor de la organización. En el primer año, la Fundación Isabela ayudó a 47 jóvenes. Algunas fueron reunidas con sus familias después de programas de rehabilitación exitosos. Otras encontraron nuevos hogares adoptivos cuando regresar con sus familias biológicas no era seguro. Todas recibieron educación, terapia y, lo más importante, esperanza. María mantuvo un altar especial para Isabela en su nuevo apartamento, comprado con el dinero que su hija había ahorrado. Cada noche, le contaba la fotografía de Isabela sobre las jóvenes que habían ayudado ese día, sobre las familias que habían sido reunidas, sobre las vidas que habían sido salvadas. Hoy ayudamos a una niña de 17 años llamada Sofía, le susurraba a la fotografía. Hoy ayudamos a una niña de 17 años llamada Sofía, le susurraba a la fotografía. Estaba en las calles desde hace 6 meses, pero su madre nunca dejó de buscarla. Cuando las reunimos esta mañana, lloraron tanto que yo también lloré. Es lo que hubiera querido para nosotras, ¿verdad, mi amor? El segundo año de la fundación trajo consigo una sorpresa inesperada. María estaba revisando solicitudes de ayuda cuando recibió una llamada que cambiaría todo nuevamente. Señora González, soy la detective Patricia Ruiz de la Policía de Madrid. Necesito hablar con usted sobre su hija Isabela. El corazón de María se detuvo. ¿Qué pasa con Isabela? Ella murió hace 19 años. Eso es lo que necesitamos discutir. ¿Podría venir a la estación? María llegó a la estación de policía con las manos temblando, acompañada por el señor Mendoza, quien insistió en apoyarla. La detective Ruiz las esperaba con una carpeta gruesa en sus manos. Señora González, hemos estado investigando una red de tráfico de personas que operaba hace 20 años. Durante nuestra investigación, encontramos algunos documentos que mencionan a su hija. María sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Tráfico de personas? No entiendo. Isabela murió en un accidente de montaña en Suiza. La detective intercambió una mirada con el señor Mendoza. Señor Mendoza, ¿usted recibió confirmación oficial de la muerte de Isabela? El señor Mendoza palideció. Recibí una llamada del centro de rehabilitación. Me dijeron que había muerto en una avalancha durante una excursión terapéutica. Hemos contactado con las autoridades suizas. No hay registro de ninguna avalancha en esas fechas en esa región. De hecho, no hay registro de que Isabela González haya estado nunca en ese centro de rehabilitación. El silencio en la habitación era ensordecedor. María sintió que se iba a desmayar. ¿Qué está diciendo?, susurró. Estamos diciendo que es posible que Isabela nunca haya estado en Suiza. Creemos que fue víctima de una red de tráfico que utilizaba centros de rehabilitación falsos como fachada. Las víctimas eran trasladadas a otros países y forzadas a trabajar en la industria del sexo. María se desplomó en la silla. ¿Está diciendo que mi hija podría estar viva? No lo sabemos con certeza. La investigación está en curso. Pero hemos encontrado evidencia que sugiere que al menos una docena de jóvenes que supuestamente murieron en ese centro en realidad fueron vendidas a redes de prostitución en el este de Europa. El señor Mendoza estaba completamente pálido. Pero las cartas. Recibí cartas de Isabela durante meses. Esas cartas probablemente fueron escritas bajo coacción, como parte del engaño. Es una táctica común en estas redes. Mantener a las familias o benefactores creyendo que las víctimas están bien para evitar investigaciones. María no podía respirar. ¿Qué necesitan de nosotros?
Necesitamos toda la documentación que tenga sobre el tiempo que Isabela estuvo supuestamente en rehabilitación. Cartas, fotografías, nombres de doctores, cualquier cosa que pueda ayudarnos a rastrear a los responsables. María y el señor Mendoza pasaron las siguientes semanas trabajando con la policía, entregando todos los documentos de la habitación. Cada carta que María había creído que era de su hija recuperándose ahora se veía bajo una luz siniestra. Palabras escritas bajo amenaza, fotografías tomadas para mantener la mentira. La última fotografía que recibí de Isabela, le dijo María a la detective, mostraba a una joven sonriente en lo que parecía ser un jardín terapéutico. Pero ahora que la miro de nuevo, sus ojos se ven asustados. La investigación se expandió internacionalmente. Equipos de policía en 6 países comenzaron a trabajar juntos para desmantelar lo que resultó ser una de las redes de tráfico más sofisticadas de Europa. Utilizaban centros de rehabilitación falsos, orfanatos ficticios y programas de intercambio estudiantil como fachadas para secuestrar y traficar con jóvenes vulnerables. 3 meses después de comenzar la investigación, María recibió otra llamada de la detective Ruiz. Señora González, tenemos noticias. Hemos arrestado a varios miembros de la red, y uno de ellos ha confesado. Tenemos información sobre Isabela. María y el señor Mendoza corrieron a la estación de policía. La detective los esperaba con una expresión seria pero esperanzadora. Isabela estuvo viva hasta hace aproximadamente 5 años, comenzó la detective. Fue mantenida en una casa en Rumanía durante más de una década. Según el testigo, ella nunca dejó de intentar escapar, nunca dejó de hablar de regresar a casa con su madre. Las lágrimas corrían por las mejillas de María. ¿Qué le pasó hace 5 años? Murió intentando ayudar a otras chicas a escapar. Según varios testigos, Isabela se había convertido en una líder entre las víctimas. Organizó múltiples intentos de escape y siempre protegía a las más jóvenes. En su último intento, logró que 6 chicas escaparan, pero ella fue capturada y no sobrevivió a la golpiza que recibió. María sollozaba inconsolablemente. Su hija había estado viva durante años después de que pensó que había muerto, pero había sufrido horrores inimaginables. Hay más, continuó la detective suavemente. Las 6 chicas que Isabela ayudó a escapar están vivas. Ahora son mujeres adultas con sus propias familias. Todas quieren conocerla, señora González. Todas dicen que Isabela les salvó la vida, y que siempre les hablaba de su madre. Durante las siguientes semanas, María conoció a las 6 mujeres que su hija había salvado. Cada una le contó historias sobre Isabela, cómo las protegía de los guardias más crueles, cómo les enseñaba español susurrando por las noches, cómo les hablaba constantemente de su madre y de Madrid, manteniendo viva la esperanza de todas. Su hija era nuestro ángel guardián, le dijo una de las mujeres, Elena, quien ahora era enfermera en Alemania. Cuando llegué allí, tenía solo 14 años y quería morir. Isabela me abrazó y me dijo, mi madre dice que siempre hay esperanza mientras estemos respirando. Vamos a salir de aquí, y cuando lo hagamos, vas a vivir una vida hermosa. Me salvó no solo físicamente, sino también espiritualmente. Otra mujer, Ania, agregó, Isabela nunca perdió la fe en que regresaría a casa con usted. Incluso después de años de cautiverio, seguía planeando su regreso. Nos decía, cuando mi madre me vea de nuevo, no importará todo lo que haya pasado. Ella me amará tal como soy. Usted la crió bien, señora González. Su amor la mantuvo fuerte durante todos esos años. María escuchó estas historias con una mezcla de orgullo devastador y dolor inconsolable. Su hija había muerto, pero había muerto como una heroína, salvando a otras jóvenes y manteniendo viva la esperanza incluso en las circunstancias más desesperadas. La investigación llevó al arresto de 47 personas en 6 países. Se descubrió que la red había estado operando durante más de 25 años y había traficado con cientos de jóvenes. El hombre que se había hecho pasar por el director del centro de rehabilitación suizo fue arrestado en Francia,
donde había estado operando otro centro falso. Durante su juicio, María tuvo la oportunidad de enfrentarlo. El hombre, llamado Víctor Petrov, era un criminal profesional que había pasado décadas perfeccionando este tipo de estafas. ¿Por qué?, le preguntó María durante su testimonio. ¿Por qué le dieron esperanza a las familias si sabían que estaban vendiendo a nuestros hijos? Petrov, sin mostrar remordimiento, respondió: las familias que no buscaban, las familias que creían que sus hijos estaban muertos o recuperándose, no causaban problemas. Era mejor para el negocio mantenerlos contentos y alejados. ¿Qué le hicieron a mi hija? Su hija era problemática, nunca se rindió, incluso después de años, seguía planeando escapar, seguía hablando de casa. La mayoría de las chicas se rendían después de algunos meses, pero Isabela era diferente. María se levantó, temblando de ira. Mi hija era diferente porque fue criada con amor. Porque sabía que tenía un hogar al cual regresar. Porque sabía que era valorada y amada incondicionalmente. Eso es algo que un monstruo como usted nunca entenderá. El juicio duró 6 meses. Víctor Petrov fue condenado a cadena perpetua, junto con otros líderes de la red. Más importante aún, la investigación llevó al rescate de 23 jóvenes que aún estaban siendo retenidas en varios países. Después del juicio, María tomó una decisión que sorprendió a todos. Anunció que expandiría la Fundación Isabela para incluir no solo ayuda a jóvenes en riesgo, sino también apoyo a familias de víctimas de tráfico humano. Isabela luchó durante más de una década para regresar a casa, dijo durante una conferencia de prensa. Aunque nunca logró llegar físicamente, su espíritu, su fuerza, su amor, han regresado a través de las vidas que salvó. La mejor manera de honrar su memoria es continuar esa lucha, ayudar a otras familias a encontrar a sus hijos perdidos y prevenir que más jóvenes sufran lo que ella sufrió. El señor Mendoza, ahora completamente recuperado de su ataque cardíaco, se convirtió en el presidente de la junta directiva de la Fundación Expandida. María me enseñó que los secretos solo traen dolor, dijo durante el mismo evento. Pero también me enseñó que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto, para convertir el dolor en propósito. 3 años después del juicio, la Fundación Isabela había crecido hasta convertirse en una organización internacional. Tenía oficinas en 8 países y había ayudado a reunir a más de 300 familias con sus hijos perdidos. También había establecido programas de prevención en escuelas, centros comunitarios y refugios para jóvenes en riesgo. María, ahora de 60 años, había encontrado una nueva misión en la vida. Cada mañana se despertaba pensando en Isabela, pero ya no con el dolor punzante de la pérdida desconocida, sino con la determinación de continuar el trabajo que su hija había comenzado, salvar vidas y proteger a los vulnerables. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina en el piso 47 del edificio donde una vez había sido empleada de limpieza, María recibió una visita inesperada. Era Elena, una de las mujeres que Isabela había salvado, pero ahora venía acompañada de una joven de unos 16 años. Señora González, dijo Elena con lágrimas en los ojos, quiero presentarle a mi hija, Isabela. María miró a la joven, quien tenía los mismos ojos brillantes y determinados que recordaba en su propia hija. Le puse Isabela en honor a la mujer que me salvó la vida, explicó Elena. Y ahora, mi Isabela quiere trabajar con la fundación. Quiere ayudar a otros jóvenes como su madre honoraria ayudó a la mía. La joven Isabela se acercó a María y le tomó las manos. Señora González, mi madre me ha contado todo sobre su hija. Sé que nunca podré reemplazar lo que perdió, pero quiero continuar su trabajo. Quiero que su hija viva a través de las vidas que podemos salvar. María abrazó a la joven, sintiendo que el círculo se completaba de alguna manera. Su Isabela había muerto, pero su legado vivía en cada vida salvada, en cada familia reunida, en cada joven que encontraba esperanza en la oscuridad. Esa noche,
María se sentó en la habitación que una vez había sido el santuario secreto del señor Mendoza y que ahora era el corazón de una organización que había ayudado a cientos de familias. Miró la fotografía de Isabela en la pared, pero ahora estaba rodeada de fotografías de todas las jóvenes que habían sido ayudadas por la fundación. «Lo hicimos, mi amor», susurró. «Encontramos una manera de traerte a casa. No físicamente, pero tu espíritu, tu fuerza, tu amor, todo eso está aquí, salvando vidas todos los días». Una brisa suave movió las cortinas, y por un momento, María habría jurado que escuchó la risa de Isabela llevada por el viento. Sonrió, sabiendo que su hija finalmente había encontrado el camino a casa, no solo para ella, sino para innumerables otras familias que habían perdido la esperanza. La habitación que una vez había guardado secretos dolorosos ahora resonaba con historias de esperanza, rescate y amor incondicional. Y en el centro de todo, la memoria de Isabela González, una joven que nunca dejó de luchar por regresar a casa y que, al final, encontró una manera de salvar a otros incluso después de que su propia batalla había terminado. Al día siguiente, María caminó por los pasillos del edificio donde había trabajado durante 15 años como empleada de limpieza. Ahora era la directora de una fundación internacional, pero nunca había olvidado sus humildes comienzos. Se detuvo frente a la oficina donde todo había comenzado, donde una llave perdida había abierto no solo una puerta, sino un camino hacia la verdad, la justicia y la curación. «Gracias, Isabela», murmuró, tocando suavemente la puerta. «Gracias por mostrarme que incluso en los lugares más oscuros, el amor encuentra una manera de brillar». Y mientras se alejaba por el pasillo, sus pasos resonaron con la confianza de una mujer que había encontrado su propósito, una madre que había transformado su dolor en poder, y una defensora que nunca dejaría de luchar por los perdidos y los vulnerables, llevando siempre en su corazón la memoria de una hija cuyo amor había trascendido incluso la muerte para seguir salvando vidas.